unido todas las sugerencias que han hecho en los distintos grupos acerca de operaciones adicionales y pues lo tienen en Moodle la carcasa, ¿no? La estructura de esta implementación. Si ustedes observan un poquito y curiosean por acá, acá es donde habíamos aumentado, ¿no? Este conjunto de operaciones adicionales que consideramos que debería tener toda lista, ¿de acuerdo? Con una breve descripción de lo que se espera que sea la funcionalidad que le hemos asignado. Y si ustedes recuerdan la anterior semana, con estas 4 operaciones esenciales, habíamos copiado esto y lo habíamos llevado a cada una de estas estructuras de datos, ¿no es cierto? Que son simples enlaces, dobles enlaces, circulares simples y circulares dobles. Voy a abrir esta de acá. Y si ustedes observan, acá nosotros ya hemos copiado y está copiado esta parte desde la longitud. Fíjense, voy a volverlo a copiar. Y este trabajito tienen que hacer, ¿ya? En toditas las clases, ¿de acuerdo? Entonces acá fíjense, yo tengo estos métodos que son la longitud, el set dato, toditos y están con cuerpos, ¿cómo se dicen? Huecos, que básicamente lo único que hacen es devolverte, en caso de que el método requiera un resultado como salida, devolverte el valor por defecto asociado al tipo de valor. En caso de que el método no requiera ningún resultado como salida, sino más bien se compromete a generarme un cambio de estado, entonces el cuerpo vacía, cosas así, ¿no? Para que esto me permita compilar. Si nosotros observamos, esta es una lista de doble enlace que ya está compilando debido a que todos estos métodos que nosotros habíamos decidido añadirle a toda lista, pues en este contexto de la clase ya tienen cuerpos OPAs, le llamaremos. Ya no hacen todavía nada, simplemente tienen la estructura mínima para que me permita compilar. Había mencionado en el curso anterior del grupo 2 que íbamos a ir resolviendo estas prestaciones de servicio, ¿no? Por ejemplo, la longitud, el set dato, y habíamos razonado cómo resolver, ¿ya? La pizarra en la cual está el razonamiento de cómo se encuentra la longitud, cómo se establece el dato, pues se las voy a compartir en Moodle. Lo que vamos a hacer en estas clases, hoy y mañana más, es tratar de abarcar lo más que podamos de estas funcionalidades añadidas a la estructura de datos lista. Ya está implementada la longitud, el set dato, el limpiar y el equals. Esta mañana o esta tarde, cuando queríamos hacer el clonar, pues ahí teníamos un pequeño problema que es sobre los datos de clase T, que para hacer una clonación en profundidad, pues nosotros requerimos que estos datos de clase T también sepan clonarse. Entonces, este está pendiente para revisar cómo podríamos mejorar esta implementación. Entonces, lo que hoy día vamos a hacer es métodos para poder, por ejemplo, sobre la base de una lista, convertir, y vamos a ver si se puede, convertir los datos de la lista en un arreglo hecho a mano. Vamos a hacer este proceso que me permita determinar si un dato pertenece o no a la lista. Vamos a hacer el proceso que, dado un dato, me permita decidir o indicar el índice de la primera instancia del dato. Y vamos a ver si tenemos tiempo para implementar la funcionalidad necesaria para determinar el índice del dato a partir de esta posición. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a intentar hacer estas. Para ello, se está trabajando, como les había comentado, en una pizarrita, la que les voy a compartir. Y lo que hoy día vamos a hacer es, bueno, iniciar otra nueva pizarra para hacer el razonamiento de esas funcionalidades que estamos tratando de proveer.
¿Ya? Entonces vamos a dividir algo así la pizarra. En esta parte de la pizarra vamos a trabajar todo lo que se trata de una lista de simple enlace. Y a este lado vamos a trabajar en lo que es la lista circular de doble enlace. Bien, vamos a agrandar para que podamos trabajar mejor. Y miramos, ¿no? ¿Qué proceso me tocaría hacer? Me tocaría hacer este de publicar o de convertir. Entonces, siempre, ya cuando estamos trabajando en estructuras de datos y sobre todo la forma en cómo nosotros hemos decidido diseñar para implementar estas estructuras, pues estamos utilizando recursividad. Entonces, tenemos que tener una noción de lo que está sucediendo en la representación de esta estructura y cómo es que hemos estructurado, ¿no es cierto? Internamente la estructura. Entonces, toda lista de simple enlace tiene un INI y tiene un SIG, ¿correcto? Y dependiendo de cómo es ese INI y cómo es ese SIG, entonces nosotros catalogamos a la lista como una lista vacía o como una lista no vacía. A ver, ¿qué es lo que nosotros queremos resolver? Dice, queremos resolver el problema de convertir. Dice, ¿no? Nosotros queremos sobre los datos de una lista de simple enlace, queremos convertir esta lista en un arreglo hecho a corchete. ¿Ya? Entonces, ahora analizaremos las posibilidades. Si nosotros tuviéramos, dice, ¿no? Una lista de simple enlace vacía, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál sería el resultado? Lo que podríamos decir es que tenemos que hacer nada, porque pues no hay ningún elemento que convertir hacia mi estructura de datos. ¿Ya? No hay nada, probablemente vamos a partir ya con una estructura hecha. Pero si es que estuviera no vacía la estructura, entonces básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner este INI, fíjense, este INI tendríamos que pasarlo al arreglo, ¿cierto? Entonces, este probablemente vendría a ocupar, tenemos que construir un arreglito, ¿correcto? Tenemos que construir un arreglito donde este dato tiene que venir a vivir aquí. Y estos siguientes datos yo los tengo que ubicar en este arreglo. ¿Estamos de acuerdo? Así vamos a hacer. Pero a ver, acá tenemos varias alternativas de resolución del problema. Una opción, fíjense, es decir, que nosotros vamos a construir un arreglo que tenga tantos elementos como tiene esta lista. ¿Ya? Esa es una opción. Y luego ir llenando. Ponemos el elemento inicial aquí. Y una vez que ponemos ese elemento inicial, este arreglo deberíamos mandarlo como parámetro para esta siguiente lista para que siga cargando los datos, pero el siguiente dato, ¿dónde lo tendría que poner? En la posición 1, ¿cierto? Entonces, este, por ejemplo, va a venir aquí. Y mi problema que se reduce a seguir cargando estos datos, fíjense, estos datos, con los datos que hay acá, ¿correcto? Y así sucesivamente. Sepa convertir. Entonces, ¿esta qué me debería entregar? Me debería entregar un arreglo que tenga tantos datos como tiene esta lista. Pero para ingresar este, fíjense, yo tendría que conseguir otro arreglo que tenga tantas celdas como tiene este otro, copiar los datos aquí y este insertarlo acá. Ese no me conviene, ¿correcto? Porque esto es costoso. Porque se imaginan que esto voy a hacer para cada vez que hay una siguiente lista. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Me conviene primero prefabricar, fíjense el arreglo, con tanta cantidad de datos como tenga la lista. Y sobre la base de eso, ir llenando. Ya eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a tener, fíjense, este arreglo ya prefabricado, mi arreglo resultante, lo vamos a fabricar. Y lo que vamos a hacer es pasar ese arreglo para que se vayan llenando los datos poco a poco. Pero para ello también nosotros necesitamos manejar
un otro dato. Entonces, si es que la lista está vacía, fíjense, entonces si yo hago nada, o sea, resulta que ya la llenada de datos hacia el arreglo ya ha terminado. Pero si es que la lista está no vacía, entonces se supondría que yo estoy tratando de llenar esta celda con este dato, ¿de acuerdo? Ahora, si fuera el inicial, estaría llenándolo acá, ¿ya? Y el resto de los datos, ¿dónde tendría que ir a preguntar para llenar? En la siguiente lista. Entonces, acá nosotros tenemos que tener la noción de un posicionador. La primera vez siempre va a empezar en 0, ¿no es cierto? Luego va a ir a 1, a 2 y así sucesivamente hasta terminar de llenar el arreglo. Entonces, en este caso, este procedimiento lo vamos a traducir a otro que me permita hacer una conversión, o sea, convertir el famoso lista en arreglo. Va a necesitar qué datos, va a necesitar, por ejemplo, el arreglo, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar entonces el arreglo de la conversión y además vamos a necesitar este i que me diga qué dato estamos queriendo llenar en el arreglo. Entonces, si tenemos estas dos, fíjense, este va a ser el arreglo, ¿ya? Que va a tener tantas celdas, como decíamos, como el arreglo inicial tiene. Entonces, básicamente acá, ¿qué tendríamos que hacer? Lo único que tendríamos que hacer es ponerle, fíjense, en el arreglo subí, ¿ya? En el arreglo subí, nosotros tendríamos que ponerle el dato inicial. Y luego tendríamos que seguir intentando convertir, ¿ya? Seguimos intentando convertir, fíjense, en la siguiente lista, en el arreglo que nosotros tenemos, dado que tenemos la posición I más 1. Básicamente eso haría, ¿ya? Tanto en la lista circular de doble enlace como en la de simple enlace, esto va a ser más o menos similar de construir previamente un arreglo. Me conviene, porque si no es complicado. Ya estar haciendo redimensión de estos arreglos que son hechos a mano por la forma en cómo se asigna la memoria, eso es bastante costoso. Entonces no me puedo estar dando el lujo de estar redimensionando cada vez los arreglos. Ok, en la lista de circular de doble enlace, entonces vamos a asumir la misma estrategia, ¿ya? Hacer la conversión, entonces, convertir la lista en un arreglo, lo vamos a traducir a un otro proceso, que sea convertir esta lista en un arreglo que ya está prefabricado, dado que nosotros estamos tratando de llenar la posición. ¿Ya? Entonces, si es que está vacía, fíjense, y son únicamente mi lista va a ser así. Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nada, ¿ya? Si es que la estructura estuviera vacía, obviamente el arreglo, como debería ser, un arreglo que no tiene ninguna celda, ¿ya? Eso. Pero si es que estuviera no vacía la estructura, fíjense, si la estructura fuera no vacía, entonces básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dado que lo único que se conoce de esta estructura es esta referencia inicial, que apunta a un nodo de doble enlace que supuestamente está a su vez apuntando a los restantes nodos de la estructura y los enlaces están fabricados de manera correcta, ¿cierto? Están enlazados correctamente así, ¿ya? Circularidad. Entonces, nuevamente acá fíjense, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que ir llenando este arreglo con los datos de cada nodo. ¿Y a partir de qué nodo vamos a empezar el llenado? Siempre a partir del nodo in. Entonces, esto se va, fíjense, a resumir al procedimiento que me permita convertir, dice, la lista de circular de doble enlace en el arreglo que tenemos, dado que tenemos la posición I, y siempre la primera vez donde vamos a empezar en este nodo I. ¿De acuerdo? Entonces, estos, fíjense, que trabajan sobre la información de INI, son esos famosos caminantes sobre la estructura. Entonces, este procedimiento es el que en realidad va a llenar este. Bien, entonces, aquí le digo, ¿qué queremos hacer? Queremos convertir la lista en un arreglo hecho a mano. Y ese arreglo hecho a mano es este. ¿Qué posición nos toca llenar ahorita? La I. ¿Y qué vamos a recibir? Vamos a recibir un Q de turno.
¿ya? Nunca jamás, fíjense, mi arreglo va a tener más celdas que la cantidad de datos que tenemos en la lista en una sola pasada. Eso nos vamos a asegurar previamente, ¿de acuerdo? Para no estar circulando. Entonces aquí ni siquiera necesito verificar si estoy ya en una segunda pasada. Bajo la suposición de que mi arreglo tiene espacio suficiente para almacenar los datos en una pasada de esta estructura, básicamente mi procedimiento es muy similar al de la lista de simple enlace. Entonces acá yo le digo básicamente lo siguiente, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos que I sigue representando una posición es menor al tamaño del arreglo, entonces seguimos llenando. ¿Correcto? Si es menor al tamaño del arreglo, si me dice que sí, entonces básicamente, ¿qué hacemos? En el arreglo subí, fíjense, en el arreglo subí, nosotros vamos a poner el dato que vive en Q. Vamos a tener harto cuidado con esto. Cuando estamos trabajando en estructuras nodales, nunca hay que trabajar, o por lo menos al usuario hay que darle la sensibilidad de que usamos Q, estos nodos, ¿no? Siempre el usuario tiene la sensibilidad de que está trabajando con datos. Y luego mi trabajo consiste en seguir convirtiendo, ¿no es cierto?, el resto de la lista, dado que nosotros ahora seguimos, seguimos llenando el arreglo, pero ¿qué posición me toca ahora llenar? La I más 1, y siempre deberíamos caminar, ¿cierto? Si ya hemos llenado el dato de Q, entonces ahora que me toca llenar el sucesor de Q. A la primera que esto me dice que mi I ya no es menor al arreglo del tamaño, entonces, ¿qué deberíamos hacer aquí? Nada, se supone que ya hemos terminado de llenar el arreglo. ¿De acuerdo? No queda otra, ¿ya? Porque como estamos haciendo una conversión, no hay una manera de utilizar, ¿no?, el resultado de SIG sin que eso me signifique mayor burocracia en cuanto a la asignación de memoria. Entonces, esta es una manera un poco menos burocrática para poder trabajar este tema. ¿Ya? Bien. Ok, vamos a ver si es que ya ha regresado la luz. No les cuento, estamos sin luz por la zona. Veamos. Nos iremos a implementar y tenemos lo siguiente, ¿no? Dice, queremos convertir y lo vamos a implementar en la lista de simple enlace. Lo tenemos aquí. Queremos convertir. Ya vamos a volar esta parte y nos vamos a quedar con esta parte de la pizarra. Me la traslado por acá y me la traigo por aquí. Bueno, lo único que sabemos, dice, es que debería generarme, ahora esperemos que esto no me genere un warning, y le digo, este es el arreglo, ¿no ve?, de conversión, ¿sí? Este arreglo va a ser, fíjense, un arreglo que me permita tener tantas celdas como la longitud de esta lista. Entonces le voy a pedir la longitud de esta lista, que acá ya está implementada, y sobre la base de la cantidad de datos que tiene esta estructura, bueno, vamos a construir este arreglo. Mi promesa entonces de conversión básicamente va a ser equivalente a este proceso de convertir. Fíjense, yo voy a intentar convertir esta lista, a esto lo voy a traducir, ¿ya? Y lo vamos a convertir copiando, ¿no es cierto?, los datos, entre comillas, copiando. Nuevamente aquí tengo un problema de copia, ¿no es cierto? Así está mi arreglo. Dado que vamos a empezar siempre por el primer elemento, ¿ya? Y al terminar, ¿dónde está mi promesa de respuesta? En arreglo. En este caso, necesitamos sobrecargar el proceso convertir, ¿ya? Que a diferencia de ahí arriba, no me genera resultados, sino más bien va a recibir estos datos. ¿Qué va a recibir? Va a recibir un arreglo, fíjense, que viene a ser el arreglo en el cual yo voy a poner los datos de la lista, y además voy a recibir un famoso I, que es el que me maneja la posición, ¿no es cierto?, que me toca llenar, ¿ya?
Bien, acá preguntamos, si la lista está vacía siempre, ¿de acuerdo? Esto tienen que hacer. Si está vacía, ¿qué hacemos? Nada. Entonces, ¿qué me conviene preguntar si no está vacía? Recuerden que es imposible que el arreglo llegue a llenar la posición I con una lista vacía, porque aquí me estoy asegurando que el tamaño de mi arreglo va a ser cabalito para la cantidad de datos que tiene la estructura. Ya, entonces, desde esa perspectiva va a ser imposible que lleguemos a la lista vacía y que todavía el arreglo tenga celdas por llenar o viceversa, ya que estemos en una lista no vacía y ya no tenga posiciones que llenar. ¿De acuerdo? Eso estamos controlando acá. Entonces, si no está vacía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me dice, en la posición yésima del arreglo, nosotros deberíamos poner al dato del I, ¿ya? Y luego mi problema se reduce a pedirle a la siguiente lista que vaya a convertir, ¿de acuerdo? Le vamos a decir que siga convirtiendo los datos de la siguiente lista y que me los vaya pasando a este arreglo. Pero ¿en qué posición o a qué posición ya me toca ahora ponerle? A la posición I más 1. ¿Correcto? Listo, ya está. Sí, eso acabo de hacer. A ver, esperemos que no nos genere errores. Sí, nos va a generar esto. Errores, generic array creation, no me deja hacer esto, ¿no? Me deja tipificar, pero hacer esto es complicado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo podrían arreglar? Que si no puedo construir ese arreglo, estamos al horno. ¿Cómo se puede arreglar? ¿Alguien? Un aliasing. Ese también podría traernos problemas en el futuro. ¿De acuerdo? A ver. Vamos a resolver este problema. Lado de los pelos. Y algo así. Vamos a hacer a ver new. Sí. Le digo, pero a ver, vamos a intentar hacer esto. Son cositas que hay que saber, ¿no? Estamos construyendo un arreglo de objetos de este tamaño y le estamos haciendo un casting, ¿no? Para que sea un arreglo de test.
Pero esto me saca un warning, ¿no? Pero igual ya compila, pero bueno. A ver, vamos a hacer la prueba, ¿de acuerdo? Vamos a ver si es que esto funciona bien. Hasta aquí esto debería estar bien. Vamos a hacer un test método del convertir. Vamos a crearnos un arreglo que me permita o una lista que me permita tener integers. Así aquí no me tengo que equivocar, ¿no? Es este. Por ejemplo, quiero el 1. New integer, ¿dónde está el insertar? Este. 2. ¿Ya? Y le pediremos que me permita convertir. ¿Dónde está? Convertir. Vamos a agarrar y esto debería ser distinto de no, ¿no? No, no. Todos vamos a obtener esta respuesta. Acá cerramos. A ver, vemos este. Es un array list que tiene dos valores que son de clase integer. Y aquí está el 1 y el 2. Correcto, está convirtiendo bien. Y bien, funciona. ¿No? Esto nomás hay que saber que debido a que estos arreglos hechos a corchete en terminología javera no son ni objetos, ni son variables primitivas, entonces en Java los trabaja como pseudos, ¿ya? Y el tener esta posibilidad de hacer genéricas es un tanto complicado para el pseudo objeto. Es por esa razón que no me permite ponerle T aquí. Pero hemos encontrado una forma de resolver. ¿De acuerdo? Ok, haremos similar cosa en la lista circular de doble enlace. Nos venimos aquí y le digo lista circular de doble enlace. Vamos a convertir. En este caso vamos a hacer similar cosa, ¿no? Lo vamos a convertir a básicamente ir a trabajar en esto, ¿no? En ir a llenar el arreglo, dado que tenemos la posición 0 y vamos a empezar con el ini siempre y cuando mi estructura sea una no vacía. Entonces acá nuevamente mi promesa de respuesta, ¿qué cosa es? Es el arreglo convertido. Aquí que te devuelvo el arreglo. Lo que habíamos dicho no me conviene, ¿no es cierto? Está redimensionando el arreglo, por lo tanto lo vamos a construir. Ya sabemos cómo construirlo. Vamos a hacer por un casting de la construcción. Le vamos a hacer casting a un arreglo de test y vamos a construirlo con un arreglo de objects. ¿Ya qué consecuencias trae esto? Luego vamos a saber. Y esto debería ser tantos datos como datos tiene la lista, ¿no? En este caso, lo único que vamos a hacer, fíjense, es, si es que la lista está vacía, ni siquiera mandamos, no voy a convertir, pero si estuviera no vacía, hacemos esto, ¿ya? Entonces vamos a preguntarnos, vamos a saltar directamente a este procedimiento, que me diga, si está no vacía, entonces, ¿qué es básicamente lo que vamos a hacer? Vamos a ir a llenar el arreglo, ¿no? Y lo vamos a hacer a través de este proceso convertir, similar al de la lista de simple enlace, ¿no? Le vamos a mandar desde la posición 0, pero siempre vamos a empezar mi llenado, fíjense, con el dato que está en el nodo in. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Acá como no tenemos SIG, entonces siempre tenemos que delegar la responsabilidad de caminata en estas estructuras a estos nodos in. Este es un proceso privado que no me genera retorno y básicamente, ¿qué es lo que hace? Va a recibir 3 parámetros, ¿no es cierto? Va a recibir el arreglo en el cual estoy queriendo llenar los datos, voy a recibir la iésima posición y además voy a recibir el nodo de doble enlace de donde yo voy a ir sacando los datos, ¿de acuerdo? Este es el famoso Q. Este vamos a traducir. En este caso, ¿qué me conviene? Como este es circular, ¿no es cierto? Es posible que siga dando vueltas a menos que hagamos una pasada sobre la lista.
Y debido aquí a que el arreglo tiene tantos datos como datos tiene la lista, entonces nosotros vamos a llegar a hacer una pasada justo cuando terminemos de barrer todas las posiciones del arreglo. En este caso, entonces, ¿quién va a ser mi parámetro de pare de la recursión? Va a ser i, ¿no es cierto? Mientras i sea menor, le digo, a la longitud del arreglo, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Me dice, ¿no? Si me dice que sí, entonces en la posición iésima de mi arreglo, le vamos a poner el dato que vive en Q. Van a tener harto cuidado con esto, ¿no? No le vamos a poner Q, le vamos a poner el dato que vive en Q. Una vez que hemos hecho, tenemos que seguir copiando los datos, ¿no es cierto?, de la lista. Y yo le digo, vamos a seguir convirtiendo los siguientes datos. Dado que ahora me toca llenar la celda I+1, y dado que yo tengo que caminar en la lista, ¿no es cierto?, sobre Q, ¿qué le vamos a decir? Que camine hacia el sucesor. Pero a la primera que nosotros ya hayamos terminado de barrer los datos del arreglo, entonces hacemos nada. A ver, compilaremos, veremos que esto no me genera errores. Si me sale un warning por ahí, validaremos, le digo, haremos un test que me permita ver si es que está saliendo bien esto del convertir. Y construiremos una estructura de clase lista circular de doble enlace que se comprometa a tener caracteres. A ver, insertaremos, no hay que confundirnos, ¿no? Este es el insertar. Vamos a insertar H. Vamos a insertar, ¿dónde está? Este es el insertar O. Y le vamos a pedir convertir. ¿De acuerdo? Si es que no me he equivocado con los métodos de inserción, entonces esto está bien. Inspeccionaremos. Este es un arreglo que tiene 2, H por ahí y O por acá. ¿No es cierto? Está bien, está convirtiendo bien. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, el procedimiento que hemos pensado acá, el plan que hemos hecho para poder convertir una lista en arreglo estaba bien. ¿Dónde hemos tenido problemas? En operativizar el pensamiento, ¿correcto? Porque no había sido tan trivial construir un arreglo genérico con el operador new. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer una construcción así medio rara y luego hacer un casting. Ya al arreglo. Y en este caso me va a dejar, ¿por qué? Porque mi arreglo está declarado como este T, como un arreglo de test. Bien, seguiremos. ¿Cuál es el próximo proceso que queremos razonar? El buscar. ¿Ya? Vamos a dividir entonces acá la pizarra y le decimos, a ver, vamos a agarrar y vamos a considerar desde este lado la división. Y nos venimos así. Vamos a rayar. De acuerdo, y nos venimos hacia aquí. Seguimos rayando. No me deja, ¿no? Avanzar. Y venimos así. Vamos a rayar. Ok. Si la lista estuviera no vacía o vacía en este caso, pues ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el caso de buscar? ¿No? ¿Qué estamos queriendo modelar? Estamos queriendo modelar la funcionalidad para buscar. ¿Dónde está mi lápiz? Queremos, dice, buscar un dato de la posición, buscar un dato, no nada de posición. ¿Qué me van a dar? Queremos buscar este dato. Si estamos en la lista de simple enlace, fíjense, la lista puede estar vacía, ¿ya? O la lista puede estar no vacía. ¿Correcto? Si la lista está vacía, fisonómicamente se mira así. ¿Ya? Pero si la lista está no vacía, fisonómicamente más o menos en nuestra cabeza tenemos alguna situación, algo así. ¿Ya? Entonces, este procedimiento que me genera como resultado, me genera como resultado un boolean. Si la lista está vacía, ¿existe el dato? ¿Qué dicen? ¿Existe el dato? No.
Por lo tanto, categóricamente la respuesta es falso, ¿cierto? Pero si la lista está no vacía, fíjense, tengo dos lugares donde el dato podría encontrarse. ¿Dónde se puede encontrar el dato? Se puede encontrar aquí o tendría que seguirlo buscando acá. ¿De acuerdo? Entonces vamos a preguntar en ambos lados. Entonces vamos a preguntar, ¿será que INI, fíjense, es el dato que estoy buscando? Si me dice que sí, entonces mi respuesta categóricamente aquí que es, hay, ¿cierto? Pero si me dice que no, yo no puedo decir que el dato no hay, a menos que realmente no haya, ¿cierto? Entonces mi promesa de resultado se va a reducir a pedirle en la siguiente lista, fíjense, buscar el dato. ¿De acuerdo? Entonces en la siguiente lista voy a yo ir a buscar el dato. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de lo que la siguiente lista me dé, yo voy a generarle como respuesta. Y ya está terminado en la lista de simple enlace. ¿Cómo sería en la lista circular de doble enlace? En la lista circular de doble enlace dice, nosotros tenemos que buscar este dato, ¿no es cierto? ¿Qué me están pidiendo? Buscar el dato. Bueno, si está vacía, isonómicamente algo así sucede con esta estructura. Si está no vacía, algo así va a suceder. Mi INI está referenciando a un nodo que a su vez referencia a otro nodo. Y como están en una estructura circular doblemente enlazada, con mucho entusiasmo estos nodos están correctamente enlazados, ¿cierto? Y algo así va a suceder, ¿no? Esto va a suceder acá. Y esto tenemos por ahí y esto tenemos por acá. ¿Correcto? Ok, si buscamos un dato en la lista vacía, entonces aquí la respuesta es categórica. No hay, ¿ya? Pero si queremos buscar este dato en esta estructura que es circular doble enlace, entonces resulta que esto es equivalente, fíjense, a ir a buscar un nodo, ¿de acuerdo? En la lista, de tal manera que el dato que tenga este nodo sea igual al dato que estoy buscando, ¿ya? Si nosotros encontráramos ese nodo, ese Q, entonces, ¿qué tendríamos que decir? Que existe, ¿cierto? El dato en la estructura. A diferencia de las otras búsquedas que teníamos cuando queríamos encontrar el nodo Q que vive en la posición post, aquí no es verdad que este nodo siempre va a existir. ¿Correcto? La única vez que este nodo Q existe es que exista este dato en alguno de estos nodos. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Ya, yo voy a ir a buscar, fíjense, voy a ir a buscar siempre a partir de dónde, de este nodo inicial, a partir de aquí. Siempre voy a empezar a buscar a partir de ahí algún nodo que contenga el dato. ¿De acuerdo? Ahora, al terminar esta búsqueda, este Q puede existir o no. ¿Ya? ¿Cuándo te dice que no existe? Cuando ninguno de estos datos tiene un dato igual al que estoy buscando. Entonces, mi promesa de respuesta aquí, ¿qué va a ser? Va a ser preguntar si Q es diferente de null. ¿Ya? Si Q es diferente de null, existe el dato. Pero si Q es igual a null, no existe el dato. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Ok, vamos a cranear cómo sería este buscador. Fíjense, este buscador bien similar al buscador del nodo de la posésima posición, solamente que aquí nosotros estamos buscando el nodo Q que contenga el dato. ¿Ya? Entonces siempre preguntamos, a ver, vamos a preguntar, el dato de Q, le digo, ¿ya? ¿Es igual al dato que estoy buscando? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces yo ya no tengo que buscar, ¿correcto? ¿Dónde o cuál es el nodo que tiene el dato que estoy buscando? Q. Entonces mi respuesta aquí categóricamente es Q. Pero si me dice que no, fíjense,
Si en la primera pasada yo no he encontrado el dato, es muy difícil que en la segunda pasada encuentre, ¿cierto? No tiene sentido que me vaya a dar vueltas en la estructura. Si en una pasada yo ya no he encontrado el fulano nodo, ¿ya? Entonces aquí vamos a preguntar, ¿será que Q es el último nodo? Le pregunto, ¿ya? ¿Será que Q es el último nodo? Si me dice que es el último nodo y resulta que aquí no está el dato que estoy buscando, entonces categóricamente, ¿qué te digo? Te digo que no hay el nodo que tiene el dato que estoy buscando. ¿Estamos de acuerdo? Si Q es el último nodo donde podía estar el dato y ahí no está el dato, entonces no hay en la lista. La única vez que yo he llegado a este nodo es porque he caminado de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, ¿sí, no ve? Entonces, sí, ya no me conviene dar una vuelta más porque no lo voy a encontrar. Pero si me dice que no es el último nodo, entonces mi promesa de respuesta va a ser el resultado de seguir buscando el famoso nodo que contenga al dato. ¿Ya? Pero en esta ocasión, ¿a qué nodo ya también vamos a ir a buscar si el dato está ahí? Vamos a caminar. Fíjense, me voy a venir aquí. Ahí busco. ¿Será que aquí está el dato? Si me dice que no, entonces busco. Sí, ¿cierto? ¿Será que está? No me dice, entonces así, hasta que algún día lleguemos aquí. ¿Está aquí el dato? No me dice, porque es el último, por lo tanto aquí me dice que no existe el último. ¿Ya? La única vez que me va a responder un nodo es que el dato de ese nodo sea el dato que estoy buscando. ¿De acuerdo? Ok, iremos a implementar. Si ustedes observan, en la lista de simple enlace, la implementación es sumamente sencilla por la cualidad recursiva que tiene esta estructura, ¿no? Vengo por acá, lo vamos a cerrar. Oh, este no estaba terminado. Vamos a chequear en qué estado le he dejado esta ejecución. Sí, lo terminamos. Ahora sí. ¿Ya? En la lista de simple enlace, le digo, vamos a ir a buscar. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que generarte como resultado? Dice un boolean que me permita decidir si está o no está, ¿no? Está, le vamos a decir, y esa es mi respuesta, ¿no? Está. Ok, si la estructura está vacía, si la estructura es vacía, entonces no está, ¿cierto? Vamos a hacer esto, caso contrario vamos a hacer esto. Si la estructura es vacía, categóricamente la respuesta es falsa. Pero si la estructura está no vacía, yo tengo que ir a averiguar, ¿correcto? Si el dato que yo estoy buscando es el dato del inicio. Entonces le preguntamos, ¿será que ini? Aquí no me conviene preguntar con el igual, ¿correcto? Porque estaría preguntando si son el mismo objeto. A mí me conviene preguntar si tienen igual contenido. Si me dice que sí, entonces aquí mi respuesta categóricamente es true. Pero si me dice que no, entonces aquí mi respuesta, ¿dónde la voy a ir a conseguir? En el resultado de pedirle a la siguiente lista que vaya a buscar en sus filas al dato. ¿De acuerdo? Y lo que me responda a la siguiente lista, esa es mi respuesta. ¿De acuerdo? Me va a seguir molestando, ¿no? Por la construcción de ese arreglo, ese while. ¿Sí? Listo, nos venimos aquí. En la lista circular de doble enlace, bueno, vamos a ver el buscar, ¿no? Mi promesa de respuesta es un boolean que dice si está o no está. ¿Ya? Entonces, esta es mi promesa de respuesta, está. Si la estructura está vacía, fíjense, si la estructura está vacía, entonces básicamente nosotros decimos que no hay el dato, ¿cierto? Entonces mi esta sería falsa. No hay el dato, ¿correcto? Pero si es que mi estructura está no vacía, entonces mi promesa de respuesta va a ser equivalente al resultado, fíjense, de ir a buscar el nodo que tiene el dato a partir de ahí. Y entonces yo tengo mi promesa de respuesta, realmente sería ir a buscar
el nodo que contiene el dato y dónde vamos a empezar mi búsqueda en INI, ¿no? Ahí estaría. ¿Qué es Q? Q viene a ser un nodo de doble enlace que se compromete a tener cosas de clase D, ¿no? Y mi respuesta, fíjense, esta va a ser el resultado de ir a preguntar si Q es diferente de no. Si existe el fulano nodo que contiene el dato, entonces el dato pertenece a la lista. Estos son los métodos que acceden, les había dicho, ¿no? A la estructura de datos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vamos a acceder? A través de los enlaces que tienen los nodos de doble enlace. Y para ello nosotros vamos a recibir como parámetro un nodo que lo vamos a nominar Q y vamos a recibir el dato que se supone que estamos buscando, ¿no? Entonces mi promesa de respuesta aquí es el nodo que estoy buscando. Ya le vamos a poner así. Este es el nodo. Y va a depender, ¿no es cierto? A diferencia de mi otro buscador de nodo por posición, es completamente posible que este nodo no exista. ¿De acuerdo? Entonces, acá, ¿qué le decimos? Bueno, lo que tengo que hacer es preguntar, ¿no es cierto? ¿Será, le digo, que el dato que vive en Q, será que es igual al dato que vive estoy buscando? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces el nodo resultante es Q. Ya no tengo que seguirlo buscando. Pero si me dice que no, tengo que seguirlo buscando siempre y cuando no haya agotado mi última posibilidad de búsqueda. Entonces le voy a preguntar, ¿será que Q es el último nodo de la lista? ¿Y cómo yo sé si es que es el último nodo de la lista si resulta que su sucesor es INI? ¿Cierto? Si su sucesor de Q es INI, quiere decir que Q era el último nodo de la lista y resulta que ahí no está el dato. ¿De acuerdo? Entonces aquí el nodo no existe, no he encontrado. Pero si no es el último nodo de la lista, entonces tengo que seguir buscando el nodo, ¿correcto? Y voy a seguir intentando buscar ese famoso nodo que contenga el dato. Pero ¿dónde voy a continuar mi búsqueda? En el sucesor del Q. ¿De acuerdo? Listo. Compilamos y me va a seguir saliendo ese warning. Acabamos de buscar. ¿Ya? Haremos a ver uno más, si es que la batería me da, porque mi batería está ya terminándose. Y la energía nos retorna a mi casa. Entonces estamos en problemas. Haremos este más, ¿de acuerdo? Queremos saber cuál es el índice de un dato dentro de la estructura. ¿De acuerdo? Queremos saber en qué posición vive si es que estuviera el dato en la estructura, obviamente, ¿no? Ok. Si estamos en una lista de simple enlace, entonces cuando está vacía, algo así sucede, ¿no es cierto? Esto es así y mi siguiente es así. Si estuviera no vacía, entonces la estructura más o menos fisonómicamente se ve ahí y mi siguiente se ve así, ¿correcto? Esto sería, queremos saber el índice de, ¿y qué me van a mandar como dato de entrada? D, o el dato que está ahí, ¿no? Creo que ahí en la firma está con dato entero, ¿no? Lo pondremos nomás así para no confundir, dato. Ok, si nosotros estamos queriendo saber el índice del dato en una lista vacía, aquí la respuesta es sencilla, ¿correcto? Es -1. No hay datos, entonces menos índice. Pero si nosotros queremos saber el índice del dato que estamos buscando acá, tengo dos opciones de que este dato esté, ¿no es cierto? Puede estar ahí en mini o puede estar en SIG, ¿correcto? Entonces preguntamos, fíjense, si el dato es el dato del INI, ¿cuál sería su índice, jóvenes? ¿En qué índice se encuentra?
0. 0. ¿De acuerdo? Siempre el nodo inicial de una lista siempre ocupa la posición 0. Pero si me dice que no, fíjense, ¿dónde posiblemente puede estar el dato? Aquí. ¿Correcto? Entonces yo voy a ir a preguntar cuál sería el índice del dato en la siguiente lista. Entonces vamos a asumir, por ejemplo, que se me devuelva post. ¿Ya? En post vamos a recibir la posición o el índice de, fíjense, le voy a ir a preguntar el índice de, ¿quién? Del dato, pero ¿dónde voy a ir a preguntar? En SIG. ¿Ya? Nosotros sabemos que este procedimiento me puede responder uno de dos valores. Me puede responder -1 y eso sería cuando este famoso dato no está en SIG. ¿De acuerdo? Si el dato no pertenece a la lista, entonces, y si no pertenece al siguiente, esto me va a devolver -1. Entonces aquí vamos a preguntar, ¿será que la posición es -1? Si me dice que sí, entonces aquí categóricamente la respuesta de la lista es -1, porque si no está en I, no está en SIG, no está en la lista. Correcto, es -1. Pero si me dice que no, fíjense, entonces mi respuesta va a ser equivalente a lo que me haya devuelto en mi posición. Acá, por ejemplo, si aquí me dice que vivía en la posición 3, entonces acá en general, ¿a qué posición debería vivir? En la 4, porque tengo que aumentarle este 1, que vendría a ser la posición del índice. Entonces aquí mi posición sería post más 1. ¿Correcto? Listo. En el caso de que estemos en una lista circular doblemente enlazada, entonces la historia cambia un poquito. Bueno, es bastante similar, pero desde el punto de vista de caminata desde los nodos. ¿Ya? Vamos a ver. Si la estructura está no vacía, entonces mi ini está referenciando a un nodo de doble enlace que pertenece a esta estructura circular. Y si pertenece, entonces sus enlaces son correctos. ¿Ya? Pues así. Nuevamente, esta implementación es muy similar en términos a la lista de simple enlace. Pero ¿cómo vamos a implementarla? Vamos a implementar a nivel nodal. ¿No? Entonces aquí me dice, queremos saber el índice de el dato. ¿Correcto? Es. Entonces, si es que la lista está vacía, aquí no hay donde perderse, es -1. Pero si estuviera no vacía, entonces yo voy a ir a preguntarle y mi resultado, fíjense, va a ser igual al resultado de ir a preguntar el índice del nodo donde vive el dato, siempre empezando mi búsqueda en I. ¿De acuerdo? Listo. A eso se reduce. Este, fíjense, es un caminante. Ya siempre que queremos empezar a buscar algo, vamos a hacer este caminante. Entonces, este caminante tiene una misión importante. ¿Qué va a recibir? Dice Q. Fíjense, la primera vez Q, ¿dónde empieza? En I. ¿Y qué estamos buscando? El dato. Nuevamente, como hace rato, no me conviene, no ve, darme vueltas y vueltas aquí. A la primera vuelta que no encuentre, entonces yo termino. ¿Ya? Entonces le pregunto, ¿será que Q, le digo, el dato de Q, ¿ya? Es igual al dato que estoy buscando? Si me dice que sí, entonces aquí mi respuesta categóricamente es 0, ¿ya? Porque no tengo que caminar más. Pero si me dice que no, entonces yo tengo que ir a averiguar, Q es el último nodo de la lista. Le pregunto, si me dice que sí, fíjense, mi respuesta categóricamente es -1. No hay el nodo que contenga este dato. Pero si me dice que no, entonces mi respuesta va a ser equivalente a irle a preguntar aquí a la siguiente, ¿no es cierto? Voy a seguir buscando el índice, fíjense, del nodo que contiene al dato, pero ¿dónde voy a ir a buscar? Al sucesor de Q. ¿Ya? Voy a preguntar esto. Fíjense, eso voy a preguntarle.
¿será que es -1? Aquí todavía no es la respuesta, ¿ya? Le vamos a preguntar, ¿será que ese índice es -1? Si me dice que es -1, no hago nada. Pero si me dice que es diferente a -1, entonces a este índice le tengo que sumar +1 y esa es mi respuesta. ¿Ya? Entonces, una de estas dos va a ser mi respuesta, esta o esta. ¿Correcto? Y sí. ¿De acuerdo? A ver, copiar esto, jóvenes, y luego lo van a ir a implementar. Mi batería ya se está agotando, lastimosamente no tengo manera de cargar mi máquina. No tengo energía eléctrica. ¿Alguna duda? Ni bien retorne la energía, se los voy a subir esto a Moodle. ¿Está bien? Está bien, Inge. Ya copiense esta parte y copien y hagan la implementación. Ya no me va a dar para dar implementación. Mi batería se está agotando terriblemente rápido. Nos vemos el día miércoles. El miércoles vamos a empezar con otras estructuras de datos. Ya pienso que ya hemos hecho suficiente implementación de métodos como para que ustedes puedan completar todos los métodos de las listas. Recuerden que les falta completar la lista circular simple y la lista de doble enlace. Ya esas tienen que completarlas. Hasta el día miércoles, jóvenes. Hasta luego, Inge.